Y ahora, en Mar del Directo, vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol, ¿cómo estás vos? Muy bien, por suerte. Bueno, hoy vamos a hablar de las caídas en adultos mayores y también del hematoma subdural. Exactamente. Bien. Un cuadro clínico que cobró renombre con casos famosos, ¿no? Como el Como caso de Diego Maradona, ¿no? Maradona, Ah, no es un adulto mayor y su fallecimiento no tuvo que ver con esto, sí. o el caso de Cristina Fernández de Kirchner, creo que era presidenta en ese momento. Ujú. Bueno, ¿y qué es el hematoma subdural? El hematoma subdural es una acumulación de sangre entre dos de las membranas que recubren el cerebro, la dura madre y la aracnoides. Vos sabés que el cerebro tiene todo el sistema nervioso central, está cubierto por unas membranas que conocemos muy bien con el nombre de meninges. Son tres membranas, dura madre, aracnoides, pía madre. Acá la acumulación de sangre ocurre por debajo de la más superficial de todas estas, que es la dura madre. De ahí el nombre de hematoma subdural. ¿Y por qué puede acumularse sangre? Bueno, generalmente esto se debe a la rotura traumática de vasos venosos, o sea, de venas, que normalmente transcurren, recorren este espacio subdural. Es normal que se ubiquen ahí y si se produce una ruptura y hay un sangrado, la sangre se comienza a acumular en este espacio subdural, que es un espacio, Marisol, milimétrico, obviamente. Esto Claro. puede causar un aumento de la presión intracraneal, porque claramente el cráneo no es una estructura expansible que pueda amoldarse a una acumulación de un líquido, y comienza a presionar el cerebro y comienza a producir daño y producir síntomas. Hay dos tipos de hematoma subdural, uno en el cual este sangrado y este aumento de la presión intracraneal ocurre rápidamente, el hematoma subdural agudo, y que trae síntomas rápidamente, pero lo más frecuente es que esto ocurra en forma lenta, lo que se llama hematoma subdural crónico. El sangrado es lento, la acumulación es lenta, el aumento de la presión intracraneal es lenta y generalmente se va desarrollando a lo largo de días o semanas, incluso posteriores a un traumatismo, y este es el que más suele afectar a los adultos mayores, ¿sí? El hematoma subdural crónico. Claro. Pablo, una consulta. Perdón el término que voy a usar, que no es muy técnico, pero ¿no es como el chichón que a veces se nos hace en la cabeza por algún golpe? No, porque eso es un hematoma que es subcutáneo, Ahí está está. del cráneo hacia afuera, en lo que se llama tejido celular subcutáneo. Esto es un hematoma intracraneano. Bien, perfecto. Y yo me acuerdo que en su momento, porque tal vez uno tiene un golpe y dice, bueno, al final no me pasó nada, me siento bien. Había pasado algo parecido con Maradona, si mal no recuerdo, ¿no? Que semanas después, cuando no se empezó a sentir muy bien, le encontraron que tenía esto. Es decir, que no nos quedemos tranquilos del todo con el golpe si es que no nos pasa nada en el momento. Puede aparecer un tiempo después. Claro, y lo mismo pasó con la expresidenta. Pero si bien Maradona era una persona joven, esto se ve sobre todo este cuadro que vos decís en adultos mayores, ¿no? Después de golpes muy leves, de caídas muy leves, lo que solemos llamar caídas tontas, golpes tontos, a veces ni siquiera golpeó la cabeza o el golpe fue muy leve, no hubo pérdida de conocimiento, hubo un pequeño cortecito, un sangrado, o hay un pequeño hematoma cutáneo, ¿no? Lo que conocemos habitualmente como, bueno, se me fue el nombre ahora de la cabeza, debe ser la edad. Pero vos no El sos un adulto moretón, mayor todavía. todavía no, el famoso moretón, Claro. y a veces ni siquiera son caídas o golpes, a veces Mm. son movimientos bruscos de la cabeza. ¿Y por qué esto pasa con los adultos mayores? Básicamente por un par de cuestiones que tienen que ver, que con la edad yo veo muchas resonancias de adultos mayores sanos, Ujú. digamos, y lo que se ve es que hay una involución del tejido cerebral, una atrofia. El cerebro se hace un poquito más chico, esto es normal también con los músculos, es parte muchas veces del envejecimiento, pero esto genera que estas venas que transcurren por afuera, digamos, entre estas membranas, queden más traccionadas, más tirantes. Y ante un movimiento brusco, una sacudida, una caída, me tropecé con un cable, me tropecé con la alfombra, me caí, ni siquiera me golpeé la cabeza, ese movimiento brusco produzca un desgarro en esa vena por esa tirantez que tienen y comience a sangrar. Y esto se suele complicar muchas veces, ¿por qué?
porque los adultos mayores suelen tener, por una cuestión de edad también, patologías concomitantes, hipertensión, diabetes, dislipemia, arritmias, y entonces entre todo el arsenal de fármacos que están tomando, ¿qué están tomando? Los famosos anticoagulantes o Ah, antiagregantes. El más conocido, el ácido acetilsalicílico en dosis bajitas, 100 miligramos, la famosa aspirineta, la sí, aspirina sí. Prevent, que se usa para que casualmente no haya trombos y coagulación compleja. Bueno, en este caso estaría actuando en contra porque hay un sangrado y la coagulación de esa vena que se rompió se complica y la sangre comienza a acumularse. Esto no ocurre en todas las caídas, hay ciertos síntomas que nos ponen en alerta y nos hacen ir a buscar ese hematoma, ¿verdad? No es que sí o sí va a ocurrir. Bien, bien, perfecto, pero para que queden todos un poco más tranquilos, estar más atentos. Yo veía, si bien lo hablábamos en adultos mayores, esto también puede suceder en algunos jóvenes. Veía un poco que en la actividad de boxeo han ocurrido también estas cuestiones de estos golpes fuertes, así que son señales para que uno esté atento, recurrir al médico, por más que uno diga, no, pero no va a pasar nada, por las dudas ir, aprovechar la consulta y sacarnos todas las dudas y quedarnos un poco más tranquilos, Pablo. Sí, eso que vos dijiste es muy importante. A veces son microtraumas repetidos, como vos decís en el boxeo. Pero siempre hay que estar atento ante cambios de conducta, dificultades en el movimiento, ¿sí? Confusión. Esos pueden ser síntomas y hay que buscarlo. Hay una vieja frase que decimos en medicina: nosotros no tratamos lo que no diagnosticamos y no diagnosticamos lo que no sospechamos y lo que no buscamos. Y el diagnóstico es una simple tomografía. Muchas veces voy a hogares a ver pacientes que tienen un trastorno en su conducta y veo que tuvieron una caída hace 2, 3 semanas. Pregunto, ¿hicieron una tomografía? Sí, la tomografía se hizo en el momento, ahí se descartó la lesión grave, la fractura, pero el sangrado era muy pequeño en ese momento, casi nulo, y no sale nada. Por eso hay que hacer una tomografía un par de semanas después, donde ahí sí se ve la acumulación de sangre. Esto es, no deja ningún tipo de lugar a dudas en la tomografía. La acumulación de sangre se ve como un blanco brillante que no te queda ninguna duda, y se adopta en general una conducta expectante para que se quede tranquila la gente, porque si el hematoma no es grande y no hay síntomas o síntomas son muy leves, se lo espera porque generalmente se reabsorbe. A veces hay que operar, son operaciones sencillas de rutina, pero en general lo que hacemos es adoptar conductas expectantes, ir siguiéndolo, y lo que vemos es que generalmente se reabsorbe. Pero bueno, a estar atentos ante caídas, ante golpes pequeños, ante movimientos bruscos de cabeza, sobre todo si aparecen síntomas unos días después. Descartar que no haya ocurrido algo como esto que acabamos de describir. Bien, perfecto, Pablo. Como siempre, un placer charlar con vos. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todo el equipo. Nos vemos la próxima. Ayer hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, esta vez de la caída en adultos mayores y también del hematoma subdural.